Hoy no vamos a hablar de batallas ni de héroes, no. Hoy nos vamos a meter en las entrañas de algo mucho más profundo, algo que ha definido a México por 500 años, la maquinaria invisible del Estado. Vamos a ver cómo se ha construido y sobre todo cómo se ha transformado el poder. A ver, pensemos en esto. Un virrey con su peluca y su palacio y un funcionario de hoy en su oficina con su computadora. Parece no tener nada que ver, ¿verdad? Bueno, ¿y si les dijera que hay un hilo invisible, una lógica que los une a través de los siglos? Esa es la pregunta que nos va a guiar. Y aquí está la clave de todo, inspirada en las ideas de Omar Guerrero. Cuando hablamos de administración, no hablamos solo de trámites y papeleo aburrido, no. Hablamos del verdadero motor que hace que las decisiones de los políticos se conviertan en nuestra realidad de todos los días. En la escuela, en el hospital, en la seguridad de las calles, ahí está. Bueno, pues nuestro viaje arranca en el virreinato, una época que nos dejó una marca, pero una marca muy particular, una herencia construida literalmente sobre montañas y montañas de papel. Imaginen el reto. Era una locura. Un territorio gigantesco, sin internet, sin teléfono, ni siquiera telégrafo. Solo barcos que tardaban meses y caballos. Entonces, ¿cómo le hacían desde España para controlar todo esto? La respuesta a esa pregunta definió al Estado mexicano por siglos. El sistema que se montó fue el patrimonialista. Y esto es crucial, ¿eh? Significa que la lana del rey y la lana del gobierno eran básicamente la misma cosa. No existía la idea de un presupuesto público. El poder y el dinero del que mandaba estaban totalmente mezclados. Así que, para controlar todo a la distancia, la solución fue crear una burocracia inmensa. Absolutamente todo tenía que quedar por escrito. Órdenes, permisos, reportes, todo. Y esta obsesión por el documento creó una cultura del formalismo legal que, de muchas formas, todavía nos suena muy familiar hoy en día, ¿no? Ok, ahora demos un salto en el tiempo. Un momento de caos total, pero también de reinvención. Con la independencia, México tuvo que empezar de cero. Había que construir un Estado prácticamente de la nada. La frase desierto administrativo lo dice todo. Es que no había nada, ni instituciones fuertes, ni un sistema para cobrar impuestos, ni funcionarios leales al nuevo país. Había que inventárselo todo. Y en medio de ese vacío, a Lucas Alamán se le ocurre una idea que era súper avanzada para su tiempo: el Estado de Fomento. La cosa era así. El gobierno no solo debía ser como un policía que pone orden, no, tenía que ser un socio, un impulsor activo de la economía y la industria. Este es, digamos, el primer gran plan para un México moderno. Y miren esta tabla porque ilustra perfectamente la siguiente gran sacudida. Con las leyes de reforma, el Estado de Juárez le arrebata a la Iglesia funciones que habían sido suyas por 300 años. El control de quién nace, quién se casa, quién muere y cómo se educa a la gente pasa a manos del gobierno. Fue como una cirugía mayor al cuerpo del país. Y con esto entramos de lleno al siglo XX. Después de la Revolución, el Estado va a adquirir una nueva y gigantesca responsabilidad. Ya no solo administra o fomenta, ahora también tiene que proteger y proveer a su gente. Pero, ojo, un poquito antes, durante el Porfiriato, hubo un antecedente clave. Unos tecnócratas, los famosos científicos, modernizaron las finanzas del país y lograron algo que parecía imposible: el primer superávit en la historia de México. Aunque fue un modelo muy desigual, sentó las bases para una administración mucho más profesional. Y después de la revolución, ¡pum!, el modelo explota. Vean esta línea del tiempo. En unas cuantas décadas se crean instituciones monstruosas, como el IMSS o la CFE, diseñadas para cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. El Estado se metió por completo en nuestras vidas. Este cambio es fundamental, porque la chamba del funcionario público ya no era la misma. Dejó de ser un simple burócrata para convertirse en un gestor de derechos. Su nueva misión era hacer que las promesas de la Constitución, como la salud y la electricidad, de verdad le llegaran a la gente en todo el país. Pero claro, este modelo de un Estado que era dueño de casi todo, eventualmente llegó a su límite, y una crisis brutal obligó a una de las reinvenciones más drásticas de los últimos 100 años. 1982. Grábense ese año. La crisis de la deuda hizo que el Estado propietario, ese que era dueño de aerolíneas, hoteles, de todo, fuera insostenible. Sencillamente se acabó el dinero. El modelo colapsó. Y de esas cenizas surge un concepto nuevo: la gobernanza. La idea es simple, pero revolucionaria. Es reconocer que el gobierno, por más fuerte que sea, no puede con todo. Necesita aliarse, colaborar con la sociedad, con las empresas, para de verdad poder solucionar los problemas.
A ver, ¿y esto cómo se ve en la vida real? Pues se ve en la creación de órganos autónomos como el Banco de México para que las decisiones importantes no dependan del capricho político de turno. Se ven que el poder presidencial, que antes era casi absoluto, empieza a tener límites y contrapesos. Y todo esto nos lleva al último cambio, y quizás el más importante para nosotros, porque transforma nuestra relación directa con el poder. El punto de quiebre final llega con las leyes de transparencia. Y esto no es una reformita más, ¿eh? Es una auténtica revolución silenciosa que cambia por completo las reglas del juego entre los que gobiernan y los que somos gobernados. Es que vean esta comparación, es como la noche y el día. Pasamos de ser súbditos, que básicamente recibíamos órdenes y ya, a ser usuarios de servicios públicos. Ahora somos personas con derechos, con el poder de exigir, de preguntar y sobre todo de revisar en qué se gasta cada peso de nuestros impuestos. Y así cerramos este recorrido de 500 años, del escribano del virrey al ciudadano con una ley de transparencia en la mano. El laberinto del poder ha cambiado, sin duda, pero la pregunta final queda en el aire. Ahora que tenemos estas herramientas para vigilar a los que mandan, ¿cuál es el siguiente capítulo en esta historia?